Cordial saludo, soy Ernesto Fernández, estudiante de segundo semestre de la maestría en educación del Uniminuto. Me desempeño en el campo educativo desde hace 10 años y desde hace 9 laboro en la institución oficial Salud Norte, ubicada en Bogotá. Oriento las asignaturas física y química en la educación media, es decir, en grados 10º y 11. En este video pretendo hacer una reflexión acerca de las prácticas educativas que se desarrollan actualmente en contraste con los aportes realizados por el maestro chileno Carlos Calvo en el documental La Educación Prohibida y en el artículo Territorios y Cartografías Educativas. No es un secreto que el fenómeno educativo está atravesando épocas críticas, lo cual se evidencia en el hecho de que la escuela no es suficientemente interesante para los alumnos y peor aún para muchos maestros. Hay profesores excelentes que buscan salirse del molde de la escuela convencional, diseñando procesos novedosos con la ilusión de que sean atractivos para los educandos, y sin embargo concluyen que estos no les encuentran significado y sentido a dichos procesos. Lo anterior se suma a que un alto porcentaje de estudiantes ve a la escuela como un espacio para socializar, pero no para aprender, y como una vía de escape a problemáticas familiares, socioculturales y personales. Las políticas educativas se han encargado de castrar la misión educadora y formadora de la escuela, al introducir conceptos como la cobertura, que realmente disfraza el hacinamiento en las aulas, y los estándares y lineamientos curriculares, que realmente lo que buscan es privilegiar solo ciertas áreas y conocimientos, dejando otros al margen. Es decir, algunas personas con pretensión de sabios de la educación decidieron hace varios años qué era lo que tenían que aprender los alumnos, de qué manera y en qué momentos de su vida, lo cual resta creatividad y libertad al docente en sus procesos. Acorde con lo anterior, quiero dar respuesta a la siguiente pregunta. Desde los postulados del maestro Carlos Calvo, ¿qué le quitaría a la escuela en aras de que los estudiantes aprendan? Como bien lo dice el profesor Calvo, el ser humano tiene una inclinación innata a aprender, a tal punto de que es imposible que un sujeto no aprenda. El problema está cuando el educando no está interesado en aprender ciertas cosas, pero la escuela lo obliga a hacerlo. En ese orden de ideas, yo a la escuela le quitaría esa rigidez que busca que todos aprendan lo mismo, con iguales ritmos y estilos de aprendizaje, sin detenerse a mirar si el educando les encuentra aplicabilidad a dichos aprendizajes. Por lo anterior, propongo que la escuela no se agrupe por grados, en donde todos los alumnos vean las mismas asignaturas, sino que tenga centros de interés, a los cuales el estudiante asista por voluntad propia, e incluso apoyo el postulado del profesor Calvo, cuando afirma que en la historia el ser humano ha aprendido a través de relaciones intergeneracionales, mientras que la escuela separa a los educandos por generaciones. Naturalmente, hay saberes que son necesarios desde los primeros años escolares: la lectura, la escritura, la expresión oral, las habilidades motrices finas y gruesas, los valores y las matemáticas básicas. Pero, por poner un ejemplo, ¿para qué exigirle a un estudiante de grado 11, que ya tiene en su proyecto de vida estudiar derecho, que aprenda sobre hidrocarburos y leyes de Newton? ¿No sería mucho más significativo que la escuela le enseñara cosas más relevantes para su futuro, como el manejo de las finanzas personales, el cuidado de la naturaleza, los principios y valores éticos en la familia, el manejo pacífico de conflictos, la importancia de no ser padre o madre en la adolescencia, el autocuidado corporal, mental y espiritual? ¿No tendríamos una sociedad más encaminada al bienestar en todo sentido? Eso por no mencionar a los maestros que aún creen que es importante memorizar fechas de guerras, nombres de ríos o las partes de la célula. ¿No sería más productivo para el educando y la sociedad que aprendiera que el arsénico y el mercurio envenenan, en lugar de exigirle que memorice sus símbolos químicos? El maestro Calvo acierta cuando dice que la educación perdió sus criterios exteriores al encasillarse dentro de la escuela, pues se adoptan y dan por ciertas todas las afirmaciones contenidas en los textos escolares, lo que conduce a dejar en segundo plano la capacidad de indagar y de plantear supuestos por parte del niño y del maestro.
Lo anterior hace que el proceso de aprendizaje se oriente a la respuesta y no a la generación de cuestionamientos. Conozco profesores que se ponen furiosos cuando no le pueden responder una pregunta a un estudiante. Y ni qué decir de los que castigan al niño porque se equivoca, generando traumas que se traducen en intolerancia al fracaso en el adulto porque desde niño se le enseñó que el error era algo malo. He tenido alumnos con verdadero pánico escénico en clase porque han sido adoctrinados para creer que el error es algo ajeno al aula. Lo que sí cuestiono es la afirmación hecha por el profesor Calvo en el artículo mencionado al inicio, al afirmar que cuando un niño no sabe algo, en vez de castigarlo, hay que buscar qué es lo que ha entendido o cree haber entendido, para usar aquello como palanca de aprendizaje. Creo que lo que el profesor Calvo afirma es totalmente válido. Lo que cuestiono es si en la educación pública actual, un maestro con 45 estudiantes en el aula podría hacer lo que él plantea, teniendo en cuenta que el maestro se ve abocado a cumplir con un sinnúmero de exigencias administrativas adicionales a sus procesos dentro del aula. Por ello, yo le quitaría a la escuela ese hacinamiento de aulas, que solo beneficia a las mezquinas políticas que rigen hoy en día a la educación. Otro gran aporte del maestro Calvo se da cuando él afirma que para él la educación es el proceso de creación de relaciones posibles, mientras que la escolarización es el proceso de repetición de relaciones preestablecidas. Esto para mí hace clara referencia a la responsabilidad de la familia en el proceso educativo. Está claro que la primera institución social encargada de educar a un individuo es la familia. Sin embargo, hoy en día, por múltiples razones de tipo social, cultural, económico, ontológico y axiológico, los padres de nuestros estudiantes están promoviendo que la escuela cumpla la función principal que a ellos les pertenece, lo cual lleva a que el maestro deba asumir funciones que extralimitan aquellas de su quehacer cotidiano. Parafraseando al maestro Calvo, es la familia la primera responsable en el proceso de creación de relaciones posibles. En mi experiencia como docente, casi siempre he visto que detrás de un estudiante con buenos procesos cognitivos y en valores, hay detrás una familia como apoyo e impulso para él. Entonces, con base en lo anterior, yo a la escuela le haría un cambio en el sentido de dar mayor responsabilidad a la familia en el proceso educativo. Discrepo con el profesor Calvo cuando él en su artículo afirma que fuera de la escuela la mayoría aprende bien y sin problemas, mientras que en la escuela la mayoría no aprende o lo hace con dificultad. Con el respeto que me merece, considero que esa aseveración es muy generalizada, subjetiva e injusta con muchos docentes que entregamos vida y salud a la educación de nuestros aprendices. Y digo injusta porque está exonerando de la responsabilidad al alumno en el proceso educativo y formativo. En la sociedad actual, en la que cada día se da más importancia al tener que al ser, los estudiantes muestran una desesperanza, apatía y desinterés que llevan al maestro a niveles muy cercanos a la desmotivación y la impotencia. Por otra parte, la proliferación e invasión tecnológica ha llegado a tales extremos que hoy día los educandos no conciben la vida sin un teléfono móvil y sin redes sociales, lo cual se constituye en un distractor en el proceso y en una visión facilista y especulativa del futuro, pues muchos educandos sueñan con llegar a ser youtubers o influencers, pues ven en estas personas modelos a seguir porque tienen éxito y poderío económico, sin haber ni siquiera, en muchos casos, terminado sus estudios de secundaria. En síntesis, la escuela requiere de una reestructuración general de manera urgente, la cual creo que es un poco utópica si se tiene en cuenta que ésta depende de una clase política que no le da a la educación la relevancia que tiene como medio fundamental para el progreso individual y colectivo y que por lo tanto no le asigna los recursos que ésta necesita. En palabras del maestro Calvo, la escuela debe generar nuevos paradigmas que involucren la diversidad, la complejidad, los saberes emergentes y la autoorganización, en aras de lograr procesos educativos cambiantes y dinámicos. Creo que esto devolvería a la escuela su rol de institución social, que no solo intenta construir saberes,
sino también descubrir y potenciar habilidades en sus educandos y en sus maestros, que los conduzcan a quererla, con la convicción de que la formación que la escuela ofrece a unos y a otros los llevará a ser ciudadanos que pongan los cimientos para una sociedad mejor.